Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver un problema sobre progresión geométrica. El problema nos dice así: la suma del segundo y el quinto término de una progresión geométrica es 54 y la suma del cuarto y séptimo término es 216. Halla la razón y el primer término. Entonces, lo que podemos deducir del problema primeramente es que es una progresión geométrica. Después nos dice que la suma del segundo y el quinto término es 54 y la suma del cuarto y el séptimo término es 216. Entonces, tengo cuatro incógnitas dentro de estas dos expresiones. Me pide hallar la razón y el primer término. Entonces, la forma más rápida para calcular esto es expresar todo esto en uno o en dos términos. Entonces, el segundo término, el quinto, el cuarto y el séptimo, vamos a escribir en función a uno o a dos incógnitas. ¿Cuáles serían esos? En mi progresión geométrica yo tengo el primer término, que sería A1. El segundo término sería el primer término multiplicado por la razón. Recordemos que es una progresión geométrica. Entonces, el segundo término es el primer término por la razón. El tercer término es el primer término multiplicado por la razón dos veces, lo que sería r al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar a el séptimo término. Ahí. Entonces, esta expresión voy a volver a escribir, pero en términos del primer término y la razón. Entonces, el segundo término más el quinto término es igual a 54. Luego, el cuarto término más el séptimo término es igual a 216. Entonces, tengo dos expresiones y tengo solamente dos incógnitas. Cuando tengo dos expresiones con dos incógnitas, puedo formar un sistema de ecuaciones. Tenemos varias formas para resolver los sistemas de ecuaciones, pero en este caso vamos a utilizar el método de reducción. ¿En qué consiste el método de reducción? Consiste en multiplicar una de las expresiones por un factor que haga que pueda eliminar uno de los dos términos dentro de mi ecuación. Entonces, vamos a multiplicar esta expresión por negativo r al cuadrado. ¿Para qué? Para que de esa forma pueda eliminar primer término r al cubo. Entonces, multiplico mi primera expresión por negativo r al cuadrado. Esto va a ser igual a menos por más, menos a sub 1 r por r al cuadrado, queda a sub 1 r al cubo, más por menos, menos a sub 1 r a la cuarta por negativo r al cuadrado es a sub 1 r a la sexta, igual a 54 por negativo r al cuadrado es negativo 54 r al cuadrado. Y la segunda expresión vuelvo a escribir así mismo. Entonces, negativo a sub 1 r cubo más a sub 1 r cubo puedo eliminar, ya queda 0. Luego, negativo a sub 1 r sexta más a sub 1 r sexta también puedo eliminar, ya que me da 0. Entonces, esto me da 0 es igual, esto, negativo 54 r al cuadrado más
216. Entonces acá puedo ver que tengo una expresión solamente con una incógnita. Voy a continuar acá. Negativo 54 r al cuadrado más 216 es igual a 0. Entonces voy a despejar mi r al cuadrado. Negativo 54 r al cuadrado va a ser igual a 216, está sumando, va a pasar restando. Y el 54 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, r al cuadrado va a ser igual a negativo 216 dividido negativo 54. La razón al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, la razón, el cuadrado pasando como raíz, obtengo que es 2. Y luego me pide calcular el primer término. Para calcular el primer término, puedo tomar cualquiera de estas dos expresiones. En este caso voy a seleccionar la primera expresión, ya que es la más sencilla. Entonces va a quedar que el primer término por la razón más el primer término por la razón a la cuarta es igual a 54. Entonces, el primer término por la razón, recordemos que la razón es 2. Entonces va a ser 2 por primer término más el primer término por razón a la cuarta. La razón es 2. 2 a la cuarta es 16. Entonces sería 16 primer término igual a 54. Tengo una suma de términos semejantes. 2 a 1 más 16 a 1 es 18 a 1 igual a 54. Por lo tanto, el primer término va a ser igual a 54 dividido 18. Entonces, el primer término es igual a 3.